Hola, mi nombre es Andrea Raje y el día de hoy junto a mis compañeros les hablaremos sobre la redacción de normas y lectoescritura. Bueno, para empezar yo les abarcaré el tema de los conceptos y los principios básicos en las comunicaciones orales. Las comunicaciones orales son el intercambio de mensajes a través de la palabra hablada, ya sea en una conversación cara a cara, una presentación, una conferencia o cualquier otro tipo de interacción verbal. Es una forma directa y efectiva de transmitir información, ideas y emociones entre personas. La comunicación oral responde a la necesidad de comunicarnos de forma eficiente para interactuar en cualquier situación. Según Fonseca y Correa en el 2005, en su texto denominado Comunicación oral y escrita, plantean que la comunicación oral está ligada a un tiempo. Es siempre dinámica, en un continuo ir y venir. Y tiene capacidad de utilizar la voz, los gestos y los recursos de expresividad, de movimientos del hablante. La entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos, estos ayudan a interpretar con más exactitud el significado de los mensajes y lo aportan y complementan. Entre los principios de la comunicación oral son 1. La claridad. Es fundamental expresar las ideas de forma clara y precisa para que el mensaje sea entendido correctamente por el receptor. Utilizar un lenguaje sencillo, evitar los tecnicismos innecesarios y estructurar los pensamientos de manera ordenada son los aspectos claves para lograr la claridad en la comunicación oral. 2. La concisión. Transmitir la información de forma breve y directa ayuda a mantener la atención del oyente y facilita la comprensión del mensaje. Eliminar los elementos redundantes o irrelevantes y enfocarse en lo esencial son los principios importantes para lograr la concisión en la comunicación oral. La coherencia. Garantizar la conexión lógica entre las ideas presentadas es esencial para que el mensaje tenga sentido y también este sea coherente. En tal sentido, la estructura adecuada, la secuencia racional de los contenidos y los vínculos entre los diferentes puntos contribuyen a la coherencia en la comunicación oral. Y por último, la adaptación al público. Es importante tener en cuenta las características y necesidades del público al que nos dirigimos para adaptar nuestro discurso de una manera adecuada. Y hay que considerar el nivel de conocimiento, también los intereses y las expectativas de los oyentes. Esto nos ayuda a comunicarnos de una forma más efectiva y también para captar su atención. Saludos, mi nombre es Erwin Castellanos. A continuación les hablaré sobre la comunicación no verbal. Podemos decir que la comunicación no verbal se refiere a la transmisión de mensajes sin el uso de las palabras. Esto incluye muchas veces los gestos, las expresiones faciales, las posturas y otros elementos también que contemplan o vamos a decir que sustituyen la comunicación verbal. Además, esta también representa una gran parte
de lo que es nuestra comunicación diaria y también puede influir en cómo se perciben nuestros mensajes. Ahora bien, podemos decir que más allá de las palabras están los elementos del lenguaje no verbal. Cuando mencionamos las expresiones faciales, estas son las que comunican muchas veces emociones y otras veces actitudes. En el lenguaje corporal están los gestos, la postura, movimiento de las manos, como el contacto visual. También puede ser un apretón de manos que demuestra confianza. En la postura también alguien puede demostrar inseguridad al estar de manera encorvada o otra forma. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ovalles y hoy voy a hablar del modelo de expresión oral de Weigand. La expresión oral es una habilidad esencial en la comunicación humana, ya que permite transmitir ideas, emociones e información de manera efectiva. Weigand propone un modelo que distingue entre el conocimiento y la habilidad en el habla. Su enfoque subraya que la comunicación oral no solo requiere conocer el idioma, sino también desarrollar destrezas para usarlo efectivamente en situaciones reales. Principales elementos del modelo de Weigand. Primero, el conocimiento del lenguaje. Incluye la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Es el fundamento para hablar correctamente. Número 2. Habilidad en el uso del lenguaje. Se refiere a la capacidad de aplicar el conocimiento del lenguaje en la práctica. Se divide en dos. Primero, habilidades de procesamiento. La rapidez y fluidez con la que una persona forma y organiza sus ideas. Y habilidades de interacción. La capacidad de ajustar el discurso según la retroalimentación del interlocutor. Estrategias para una buena expresión oral. La planificación. Pensar en las ideas principales antes de hablar. La organización. Seguir una estructura clara. Introducción, desarrollo y su conclusión. Fluidez. Hablar con naturalidad, evitando pausas excesivas. Claridad. Pronunciar correctamente y utilizar un lenguaje adecuado. Interacción. Prestar atención a las reacciones del oyente y ajustar el lenguaje según sea necesario. Ejemplo de aplicación del modelo de Weigand. Imaginemos que un estudiante debe hacer una presentación sobre el cambio climático. Para ello, necesita conocer el vocabulario relacionado con el medio ambiente y utilizar estructuras gramaticales adecuadas. Sin embargo, el conocimiento del tema no es suficiente. También debe desarrollar habilidades de expresión oral para transmitir su mensaje de manera efectiva. En primer lugar, el estudiante debe organizar sus ideas y estructurar su presentación con una introducción clara, un desarrollo con datos y ejemplos concretos y una conclusión convincente. Además, debe practicar su fluidez para evitar pausas innecesarias y mejorar su pronunciación. Si al exponer nota que el público pierde interés o no comprende algún punto o alguna otra cosa, puede hacer ajustes en su discurso, como usar ejemplos más sencillos, más concretos o cambiar el tono de voz para captar la atención. Conclusión. El modelo de Weigand enfatiza que hablar bien un idioma no solo depende del conocimiento, sino también de la práctica y el desarrollo de habilidades comunicativas. La planificación, la organización, la fluidez, la claridad y la interacción son elementos clave para mejorar la expresión oral. En cualquier contexto, desde una conversación cotidiana hasta una exposición académica, dominar estos aspectos permitirá una comunicación más efectiva y exitosa. Muchas gracias.
buenos días. Mi nombre es Ana Cristina Pérez y voy a hablarles sobre las habilidades en la comunicación oral. Es la capacidad de utilizar el habla para expresarse, relacionarse y persuadir a los demás. Estas son esenciales para expresar ideas con claridad y establecer conexiones más efectivas. Al hablar, al momento de hablar, claridad y coherencia. Hablar de manera lógica y estructurada facilita a los oyentes a seguir el mensaje. Por ejemplo, al realizar un trámite se podría decir, llenas el formulario vía online, lo imprimes, lo llevas a la oficina correspondiente y por último esperas la confirmación por el correo. Como se entiende, se explica con claridad sin dejar lugar a dudas. Tono y volumen de voz. Ajustar estos aspectos según la situación es clave para mantener la atención de la audiencia. En una presentación en grupo grande utilizas un tono firme y un volumen alto para ser escuchada. Por otro lado, en una charla con un amigo usas un tono de voz más calmado y más tranquilo. Vocabulario adecuado. Usar el lenguaje apropiado al contexto y a la audiencia o al interlocutor evita malentendidos. Por ejemplo, en una charla informal con amigos se puede usar un vocabulario más flexible. Ahora, en una reunión de trabajo se debe usar un vocabulario adecuado y más técnico dependiendo de la situación. Empatía. Hablar de manera considerada y respetuosa hacia los demás. Por ejemplo, entiendo este cambio que estás pasando, estoy aquí para cualquier ayuda que necesites. Siempre expresarse con empatía hacia los demás. Estructura. Organizar lo que dirás. Debería haber un inicio, un desarrollo y una conclusión en lo que dirás. Por ejemplo, podrías decir, primero voy a hablar sobre el problema, luego voy a ofrecer soluciones de este problema y por último responderé a sus preguntas. Lenguaje corporal. Los gestos, la postura y el contacto visual son esenciales para complementar y reforzar el mensaje que vayas a dar. Por ejemplo, al presentar un tema, mantén contacto visual con la audiencia o con tu interlocutor. También podrías hacer gestos naturales para marcar o darle importancia a ciertos puntos. Capacidad de persuasión. Presentar argumentos sólidos. Adaptarse a la audiencia son habilidades fundamentales para el discurso y el debate. Por ejemplo, si vas a convencer a un equipo en una reunión de trabajo, podrías decir con hechos, mostrar hechos. Por ejemplo, al reducir un 20% del trabajo, podríamos lograr un 30% de más optimización en lo que vamos a hacer. Esto demostraría con hechos y lograría persuadir a las personas o a tu grupo de la idea que tienes. Control emocional. Hablar con calma y con confianza, incluso en situaciones difíciles, esto te va a proyectar muy seguro. Por ejemplo, en una situación tensa o en un desacuerdo en una reunión, podrías responder con calma. Entiendo tu punto de vista, pero podemos buscar un punto intermedio donde nos beneficiemos todos. Esto demostraría que estás en control total de tus emociones. Por otro lado, al escuchar, escucha activa, se debe prestar atención a las respuestas y a las señales del interlocutor, sin interrumpir, sin distracciones. Esto le va a demostrar la empatía y respeto hacia esa persona. Esto demuestra estar atento a lo que dices y, por ejemplo, si estás en una reunión y asientes levemente, haces contacto visual, también demuestra que estás plenamente atento al mensaje que está dando el interlocutor. Parafrasear. Parafrasear es repetir lo que has entendido del mensaje para que quede claro. Por ejemplo, entonces quieres decir que deberíamos ajustar el presupuesto para el mes que viene, ¿verdad? De esta manera
confirmas lo que entendiste y no hay malentendidos. Detectar emociones. Escuchar más allá de las palabras. Por ejemplo, si les preguntas a un amigo, ¿cómo estás? Te dice, estoy bien, con voz apagada. Puedes notar que no es completamente cierto y podrías ser un poco más empático para seguir la conversación. Y por último, evitar juicios. Escuchar sin juzgar lo que te dice el interlocutor y, por supuesto, esperar a que termine para dar tu idea siempre de manera empática. Muchísimas gracias. Esto es todo.